En juegos, y hoy nos vas a presentar un interesante juego que se denomina Extraordinarios del siglo XX. Un placer tenerte con nosotros, Fernando. Buenas noches, Mirna, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá con ustedes, y este es un juego que yo fui diseñando e investigando a lo largo de 10 años. 10 años comencé a buscar quiénes son los grandes personajes extraordinarios del siglo XX. Y te cuento, cuando empecé esta investigación, yo primero entré en el famoso Google y, digamos, los 100 personas más influyentes y más importantes del siglo XX. ¿Y qué pasó? La lista que me aparecía era muy americana, o sea, muy estadounidense sería, era muy yankee, sí. Sí, muy yankee ya era. Entonces decía, hey, un poco le ponen acá a Marilyn Monroe y no le ponen a personajes tan importantes como Mariscal Estigarribia, ¿por qué no está, por ejemplo, verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo desarrollé mi propia lista y fui visitando país por país, ¿verdad? No físicamente, sino virtualmente. Fui visitando los diferentes periódicos y diferentes especialistas en cada país, y de ahí fui extrayendo la lista de los, por ejemplo, los 100 peruanos más importantes de Perú. 6 categorías. Porque ese fue el siguiente obstáculo que tuve. Claro. ¿Cómo voy a dividir? Sí, claro, pues, le encontraste a los personajes del mundo, sí, a los extraordinarios del siglo XX, como decís, y después dijiste, ¿pero en qué categoría cada uno? No, claro, primero yo hice 300 cartas, hice las 300 personajes de todo el mundo, y ahí imprimí el juego y comenzamos a jugar. Pero yo me di cuenta de que había un error, había un problema. ¿Por qué? Porque en el juego vos tenés que comparar tus cartas con las cartas del oponente. Vos tenés 3 cartas y se compara con otras cartas. Pero ¿qué pasaba? Había un error porque yo no podía estar comparando artistas con militares, por ejemplo, o políticos que estaban en un cargo de poder con un activista que no tiene poder. Justamente es por ejemplo, un Gandhi, ¿verdad? Que nunca tuvo una silla de autoridad, y todo lo que logró a través de caminata, o sea, caminate. Entonces, ¿qué pasó? Yo entonces dividí en 6 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Ya he visto uno que eran militares, por ejemplo. Sí, entonces creo que había influencers. Después, ¿cuáles son las categorías? Claro, ok, ahí está. Las 6 categorías que yo hice fue políticos, cuyo principal énfasis está en que fueron personas que terminaron su mandato y tienen la admiración de su gente. Militares, estamos hablando de una época de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, revoluciones. Acá hubieron muchas dictaduras. Entonces, militares. Empresarios, que no pueden faltar también, donde yo puse énfasis en los que generaron la mayor cantidad de trabajo, los que se dedicaron a la filantropía, los que trajeron grandes innovaciones, y no es que se volvieron ricos solamente ellos, sino que ayudaron a que todo un país pueda prosperar. Entonces, después están los artistas intelectuales, al cual vos le llamás influencer. Tiene que haber tenido un cierto grado de repercusión mundial. Entonces, por ejemplo, dentro... ¿Y Luis Alberto de Paraná no está? Sí, podría estar, sí, o sea... Pero no está. Vamos a incluirle, No, este es un juego que no tiene un techo. Agatha Christie, por ejemplo. Ella escribió libros de novelas, pero sus obras se vendieron 2.000 millones de libros vendidos, ¿verdad? En más de 60 idiomas. No, ni siquiera sabía que había tantos idiomas. Y tanto, increíble la cantidad. Después estaba, por ejemplo, obviamente John Lennon, ¿verdad? Que también sus obras llegaron al mundo entero. Pero también la manera como yo le elegí a los artistas no está solamente en su música linda, que cantan linda, sino que también está en la filosofía de vida. Entonces, dentro de las músicas, por ejemplo, está John Lennon, está Bob Marley, pero no están otros más que son famosos, pero que no tienen tanta filosofía en sus músicas. Fernando, ¿podrías decirnos por qué apostaste a este sistema de aprendizaje, a este tipo de juegos? Bueno, sí, mira, la razón por la cual es que a mí me dijeron, ¿por qué no escribí un libro de los grandes personajes? Y yo me voy a la biblioteca y veo todos los libros ahí tirados, o a veces llenos de polvo, ahí verá, telaraña y eso. Y digo, no, la gente no va a leer, no estamos viviendo en una generación que lee mucho.
o que se pone a leer libros. Sin embargo, sí es una generación que juega. ¿Se juega de tres personas o más? Sí, 3 personas, se juega a 3 personas y en 6 rondas termina el juego. Y vos vas a jugar con políticos, con militares, con empresarios, artistas, científicos y activistas sociales. Y ahí termina el juego y vos, aunque sea, aprendiste 3 de cada uno. Qué interesante. 3 de cada uno. Y la razón por la cual hay tantas cartas es porque la idea es que se pueda jugar muchas veces. Bueno, este juego ahora está buscando auspiciante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo en China, para que se imprima en China, y en China vos no vas a imprimir por menos de 1000 unidades. O si se quiere imprimir acá en Paraguay, no se puede imprimir por menos de 100 unidades. Entonces eso es mucha plata junta. Ahora, al inversionista yo le ofrezco 40% de ganancia. O sea, el inversionista que diga, ya apuesto con esto, va a llegar su dinero, entonces va a ser riesgo, en mi opinión, va a ser un bajo riesgo, porque yo creo que no solamente es un juego divertido, pues ya hice mucho playtesting, sino que además eso le voy a dar un porcentaje interesante de las ganancias del juego. Qué interesante, Fernando, y finalizando un poco nuestra entrevista, si quieres dejar algún mensaje, sí. La gente cómo te puede encontrar en las redes sociales, y ojalá que esta mesa de juego llegue a toda la familia y podamos aprender más de estos extraordinarios del siglo XX. Mira, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fernando Bogado Amarilla, pero donde yo estoy apostando más es en TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok está siendo muy fácil de esparcir, es algo, digamos, que tiene muchas herramientas. En TikTok me pueden encontrar como Fernando Bogado Amarilla y ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por visitar Magazine Central y te esperamos en cualquier momento aquí por nuestro set. Gracias.